Saludos amigos de la comunidad Ecuador Inmediato Premium y con todos aquellos que compartimos nuestro espacio en Ecuador Inmediato. Lo de hoy puede ser una lección teológica necesaria para enfrentar al presidente Guillermo Lasso. Presidente Lasso, Dios dice, no mientas, no levantes falso testimonio. En las últimas semanas, el mandatario, al saber que ya se va, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza ha decidido entrar en una cadena del cinismo, mediante la cual ofende y ataca sin razón y sin motivo a quienes han sido sus opositores, aprovechando que tiene palestra pública y que tiene medios de comunicación que, como parte de la prensa rastrera, ensalzan todas las ofensas y todos los insultos que se lancen en contra de quien él considera sus enemigos. Este tipo de actitud, en las últimas horas, llegó a un punto radical. Llegó a un momento en el cual el mandatario, en el propio Palacio de Carondelet este domingo 19 de noviembre, decidió lanzarse esta, entre otras cosas, como parte de su discurso de despedida. De inteligencia nacional, más inteligencia internacional, más los gabinetes semanales de seguridad, más el Consejo de Seguridad del Estado, más informaciones parciales pero útiles de la Fiscalía para concluir, señores. Los grupos políticos que hoy controlan la Asamblea Nacional, más grupos delincuenciales organizados, que trafican drogas, que extorsionan y que ya asesinaron a un político, que ya aprendieron cómo hacerlo y que lo seguirán haciendo de aquí en adelante. Yo estoy seguro que Dios me va a proteger. Estoy seguro que la Virgen me va a proteger de estos criminales asociados con la política. Muchas gracias. ¿Con qué facilidad el presidente lanza acusaciones denuestos y ofensas? Él no considera la ética pública. Él no valora la necesidad de respetar a los demás como pide él respeto. Para él, estos instantes, el tener la oportunidad como mandatario saliente, son para exhibir una serie de falsedades, de mentiras. Y digo, ahora nos ponen un plano ya extremo, pidiendo la protección de Dios y de la Virgen Santísima para mentir, para faltar a la verdad, para levantar un falso testimonio. Y digo, el presidente Lasso probablemente no habrá leído nunca, porque no es una de sus virtudes el leer, aunque pueda decir que escribe. Pero si cree en la religión católica, de la cual hace gala, en una actitud fariseica, el mandatario debió haber escuchado, en algún momento al menos, lo que dice su santidad el Papa Francisco, en nombre de la Iglesia Católica, en cuya representación de Dios cree Guillermo Lasso, cuando habla del octavo mandamiento. El Papa Francisco dice en un discurso que pareciera dirigido en contra de Guillermo Lasso, al señalar que en el octavo mandamiento se habla del no mentirás ni levantarás falso testimonio. En sus lecciones de catecismo, Francisco dice este mandamiento prohíbe la mentira y manda a respetar la buena fama del prójimo. Debemos amar la verdad porque Cristo es la verdad y Él nos enseñó que la verdad nos hace libres y nos santifica. Va contra usted, presidente Lasso. Recuerda que a ti no te agrada ni quieres que te engañen ni que hablen mal de ti, pues tú tienes que amar al prójimo como a ti mismo y por lo tanto, no mientas. No hables mal de nadie, no le quites la buena fama, porque esto lo prohíbe Dios en este mandamiento. Le está diciendo el Papa a manera de respuesta, no más que con algunos años de anticipación, presidente Lasso, respecto a su último discurso, cuando usted ha invocado a Dios. Sigue el Papa en este catecismo de la Iglesia Católica.
El octavo mandamiento de la ley de Dios nos manda a decir la verdad y respetar la fama del prójimo y nos prohíbe atestiguar lo falso en un juicio, calumniar al prójimo, decir cualquier clase de mentira, murmurar, juzgar mal del prójimo, descubrir sin motivo sus defectos y toda ofensa contra el honor y la buena fe de los demás. Presidente Lasso tomará en cuenta esto. Le dice el Papa, ahora que usted ha invocado la protección de Dios y de la Santísima Virgen. El que difama o calumnia al prójimo, además de confesar su pecado, tiene la obligación grave de restituirle la honra y la fama que le ha quitado. El octavo mandamiento manda a los que trabajan en los medios de comunicación social que informen siempre de acuerdo a la verdad, a la libertad y a la justicia y que respeten la buena fama del prójimo y de otras instituciones. Más claro ni el agua, presidente Lasso. Más claro ni el agua. Pero usted ha decidido incurrir en aquello que la Iglesia Católica rechaza. Las acusaciones vertidas por usted en contra de sus enemigos políticos y quiere poner en el mismo saco para acusarles del crimen de Villavicencio a la Revolución Ciudadana, al Partido Social Cristiano y Acción Democrática Nacional, digo, en este momento se convierte en una violación del octavo mandamiento. ¿Qué pruebas tiene usted para decir lo que está diciendo, presidente Lasso? Ninguna. Usted dirá que tiene a su haber informes, explicaciones, investigaciones de los miembros de la seguridad entre policía y Fuerzas Armadas. La pregunta es, ¿por qué nunca lo dijo? ¿Por qué nunca guió las investigaciones? ¿Por qué no dirigió todos esos informes a manos de la Fiscalía que hasta este momento no sabe qué hacer con el crimen de Villavicencio? Usted, al invocar esas frases, está quitando la buena fama, la honra y el buen nombre de las personas. Está inculpando sin razón y sin motivo. Para eso son las investigaciones. ¿Y por qué no contribuyó a ellas, presidente Lasso, cayendo en pecado mortal? Porque la violación del octavo mandamiento es pecado mortal, del cual usted tendrá que arrepentirse, no solo para la justicia, sino para esa ley divina en la que usted cree. Ese creer en Dios que compartimos muchos católicos ecuatorianos, ese creer en Dios y en la protección de la Virgen que muchos invocamos en un sinfín de ocasiones con el fin de protegernos, digo, en su caso, es una actitud que pide que le cuiden de la violación del octavo mandamiento. Nada más fariseico que aquello. Nada más contradictorio. Pero usted, que ha violado la ley de Dios, usted que ha violentado los mandamientos, usted, frente a su difamación en contra de Revolución Ciudadana, de los socialcristianos y los ADN, digo, presidente Lasso, usted en estos momentos disfruta del poder para acusar y ofender. ¿Se irá a confesar con esa misma boca? ¿Con esas mismas palabras se confesará y recibirá la comunión? Presidente, si ha violentado usted la ley de Dios, eso es lo que manda para un cristiano. El arrepentimiento, la contrición. Hágalo, presidente Lasso, antes de que se vaya. Incluye el ir a confesarse frente a cualquier sacerdote o ministro de la religión católica. Y después, pida perdón por las ofensas lanzadas, por las calumnias. Después de confesar su pecado, usted tiene la obligación, como le dice el Papa, obligación grave de restituir la honra y la fama que la han quitado hoy a sus rivales políticos. ¿Lo hará, presidente Lasso, o continuará en pecado mortal? Eso manda la Iglesia Católica, y usted está invocando a Dios para que le ampare y le cuide. No se ampara ni se cuida al que esté en pecado. El Dios castigador, también en estos casos, impera sobre la conciencia del ser humano.
Le quiero agradecer a quienes se han suscrito con Ecuador Inmediato. Le pido a quienes nos están apoyando que nos apoyen más. Lo necesitamos ahora más que nunca. Suscríbase en Ecuador Inmediato, afíliese a Ecuador Inmediato, denos su clic en gracias por su like y permítanos seguir contando la historia. 19 años. Sigo luchando por la vida. Agua de Quito mantiene operativos los sistemas de la red de alcantarillado del Distrito Metropolitano de Quito. Mensualmente limpiamos 1.200 sumideros, reemplazamos 560 rejillas de alcantarillado. Además, monitoreamos las 138 estructuras de captación de quebradas para reducir riesgos frente a la llegada del invierno. Haz tu parte, no botes basura en las calles, quebradas y sumideros. Trabajamos las 24 horas al día para mejorar la calidad de vida de los quiteños. Con tu apoyo y cuidado, Quito renace. Quito, Alcaldía Metropolitana.